Muy buenas noches, amigos. Estamos ante una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más importantes de lo acontecido en la última semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por el portal Abeja, la Coordinadora Republicana y los cables, Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Cable Go y Win TV. Soy Ángel Delgado y con Luciano Reboredo, a quien saludo, vamos a dar inicio a este programa. ¿Cómo estás, Luciano? Ángel, muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches amigos, un saludo a todos los que siguen este programa. Bueno, el día de ayer, para empezar con lo último, la Comisión de Constitución ni siquiera se dio el trabajo de analizar la propuesta del Poder Ejecutivo, ni de escuchar y hacerle caso a las declaraciones que hicieron los representantes del sistema electoral, del jurado, de la OMP y la RENIEC, porque finalmente se planteó una cuestión previa sobre si era pertinente o no, luego de haberse discutido un tema similar, volverse nuevamente al Pleno del Congreso. Y creo yo que con buen criterio y para evitar dilaciones que en última instancia tienden a deteriorar más la imagen de un Congreso que ya está por los suelos en lo que se refiere a imagen, era mejor que esto se corte a nivel de la propia comisión, inclusive de modo preliminar, para evitar pues desgastes mayores que simplemente tienen como objeto el ir construyendo una imagen negativa y hasta nefasta del Congreso de la República, cosa que a mí, te digo como demócrata, me parece peligroso, porque si bien el Congreso tiene culpa muy importante, lo vamos a analizar después, está lejos, muy lejos de ser el pivote, el cabecilla de los grandes problemas que vive el día del país. Los problemas del Congreso son problemas de omisión, de falta de capacidad, de destreza e inteligencia para afrontar la crisis, pero las crisis son provocadas por otros, empezando por Pedro Castillo, el intento de golpe y toda la convulsión que ese hecho, la gente vinculada a él, ha desatado. Si no ponemos eso en la balanza por delante, para un análisis de verdad, simplemente estamos agarrando el rábano por las hojas, como dice el refrán, y estamos viendo los epifenómenos que ocurren en la superficie como si fueran las causas principales. ¿Qué te parece a ti, sí, Luciano? De acuerdo con tu análisis, Ángel, ¿no? Porque estamos viendo todos los actores, pero hay que ver las causas, ¿no? Y cómo este actor que es el Congreso, en la medida en que tiene tantos agentes dentro, estamos hablando de 130 políticos que participan, se va convirtiendo siempre en el objeto de las miradas, ¿no? Y como también es difícil que se pongan de acuerdo y todo lo que va sucediendo, y por cierto hay una serie de impresentables también en el Congreso, se convierte en el objeto de las miradas y de las críticas, y la gente está comprando esta idea de que el Congreso es culpable de todo lo malo. Y hoy día casi el principal, he escuchado a algunos analistas y gente claro, importante que dice que el Congreso tiene la culpa de todo. Y no es así, porque como tú muy bien señalas, esta crisis tiene un origen muy preciso y es todo el previo camino que ha ocasionado el gobierno de Castillo y con precisión lo que ocurrió el 7 de diciembre, que desencadena toda esta crisis de la cual hasta ahora no podemos salir. Sí. Y que el Congreso, por supuesto, es un agente más, es un protagonista más de la crisis, pero hasta el momento la gente no está poniendo el enfoque en otro protagonista que tiene una gran responsabilidad, que es el Ejecutivo. Así es. No, y esta crisis además tiene un signo político, es el signo de la izquierda radical, extremista, que no le interesa el país, que no le interesa las formas constitucionales, que está en el Parlamento ocupándolo transitoriamente para hacerlo caja de resonancia de sus propuestas altisonantes y propuestas a veces extravagantes también. Pero, en fin, esto hay que decirlo con todas sus letras, que esto tiene un signo izquierdista, porque los que están quemando, incendiando el país, son las bandas que, apelando a actos violentos y terroristas, pretenden amenazar al resto del Perú, doblegándolo para imponer una agenda totalitaria, ¿no? Entre ellas la Asamblea Constituyente, la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y la vuelta de Castillo al poder. Mira tú. Entonces, esa propuesta, que es absolutamente innegociable, creo yo, debe quedar claro en el imaginario de todos los amigos que nos están escuchando y viendo, de que he ahí la fuente principal
que pone en peligro al Perú. El Congreso evidentemente debió dar respuestas oportunas, no lo ha hecho, vamos a analizar tal cosa, y por lo tanto entonces creo que debe quedar clara una cuestión. Para que exista la posibilidad, constitucionalmente hablando, de recortar los mandatos del presidente y de los congresistas y por ende adelantar las elecciones, tiene que haber un consenso parlamentario que alcance los 2/3 del número legal, es decir, 87. Recuerda tú, Luciano, que 87 era el número mágico, inalcanzable para poder vacar a Pedro Castillo. La vacancia, claro. Los esfuerzos que hicieron los sectores democráticos, desde la derecha hasta el centro, hasta los vacilantes, los esfuerzos más grandes que se hicieron, en ningún momento pusieron en riesgo, ni siquiera se acercaron a los 87 votos, salvo en la fase final donde ya se produjo el golpe de Castillo y vino una sanción correspondiente. Pero salvo esa última cuestión, el hecho es que los sectores democráticos del Congreso más sus aliados no pudieron alcanzar los 87 votos. ¿Por qué? Porque el actual Congreso tiene una composición donde el 40% de los congresistas, casi 47, 48 votos, casi 50, pertenecen de alguna manera a la coalición izquierdista oficialista que gobernó con Castillo destruyendo el país. Entonces, para poder adelantar elecciones, es menester que haya una sumatoria de ambas orientaciones que están presentes en el Congreso. Si esto no se da, es simplemente imposible y utópico pretender adelantar elecciones a través de una reforma constitucional correspondiente. ¿Por qué digo esto? Porque izquierda, mira tú, que se llenan la boca de adelantar las elecciones y que hacen eco de las movilizaciones violentistas que queman aeropuertos, atacan a la policía, atacan a las comisarías, etcétera, etcétera, para poder amenazar, ¿no? Y plantean el acto de elección a la hora de la verdad, que se ha planteado los proyectos de ley para adelantar las elecciones para el año 24 o para el año 23, como lo hizo el señor Guerra la semana pasada, simplemente se negaron a votar. O sea, no votaron. Y su abstención significó simplemente la cancelación de este proyecto, porque ellos consideran que la única forma de adelantar elecciones es con una asamblea constituyente. Ese es el tema. ¿Te das cuenta? Si claro, no hay asamblea constituyente, no hay adelanto de elecciones. Entonces, puede ser que el almirante Montoya y alguna gente de Renovación Popular y en otro partido consideren desde un punto de vista que lo han hecho explícito y por lo menos tiene la ventaja de ser una posición abierta con la cual uno discrepa, pero debe respetar porque es un punto de vista. Ellos consideran que no debe haber adelanto de elecciones, pero el almirante Montoya y los suyos no pasan de 8 o 9 votos. O sea, su decisión, su punto de vista no es relevante para alcanzar los 87 votos necesarios. Sí es relevante el voto de las izquierdas, de la coalición oficialista, para poder adelantar elecciones. O sea que, con esto termino, si es que el Congreso no quiere o no puede adelantar, es simplemente por culpa de las bancadas izquierdistas, esas que están sintonizando de la mano con los actos violentistas que hoy amenazan al Perú. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Qué te parece, Luciano? Está clarísimo, ¿no? Y es cierto, mucha gente no se da cuenta, porque no ve más allá de lo que los medios presentan a veces, ¿no? Que si una de las razones por las cuales quienes están a favor del adelanto de elecciones tendrían que verlo muy claramente, una de las razones por las cuales no se ha logrado es por la terca insistencia de los sectores de izquierda en la Asamblea Constituyente, que no es la vía constitucional, que no está prevista esta forma que ellos la plantean, ni los plebiscitos y referéndum y toda esta ensalada que han armado de conceptos. Además, hay mucha gente, Luciano, que puede estar de acuerdo con adelantar las elecciones, pero no con la Asamblea Constituyente. Claro, y ¿por qué te van a imponer como han hecho un paquete con ambos, no prospera. Y después, claro, ellos siguen diciendo que los que no votan por el adelanto de elecciones son los traidores a la causa del pueblo, pero claro, si viene con un contrabando, que es la constituyente, evidentemente nunca va a salir. Por eso yo creo que debe quedar claro a todos los amigos que nos están escuchando y viendo de dónde viene la imposibilidad, de avanzar en el tema de adelantar las elecciones.
Y por eso yo creo que desde el punto de vista democrático debemos estar tranquilos. No es responsabilidad de los demócratas el garantizar el adelanto de elecciones. Más aún, el señor Nano Guerra, de modo imprudente, cayó en la trampa. Cayó, sí. Y hizo eco de los izquierdistas. Dijo recoger el mensaje de la calle y planteó una reforma para adelantar el periodo electoral al año 93. Ha quedado muy mal parado Fuerza Popular. ¿Y cómo después de quedó? esto, ¿no? Sí, pues. Quienes debieron acompañarlo votaron en contra. Y por eso creo que tuvo apenas 45 votos. Claro, la misma izquierda a la que él sonreía le lanzó un portazo en la cara, ¿no? Claro. En eso terminó. Y por supuesto rompió el consenso de las fuerzas democráticas que habían alcanzado el año pasado, en diciembre, 21 de diciembre, amigos, habían alcanzado un acuerdo en primera instancia para adelantar las elecciones y recortar los mandatos hasta el año 24, el mes de abril, ¿no? Que tenía, escuchen bien, 93 votos. De 93 votos que estaban esperando una ratificación. Grave error del Parlamento, ¿no? No haber cortado la legislatura en diciembre, haber hecho una en el mes de enero del año 2023 y votar en la primera semana. Yo estoy seguro que si eso se hubiera hecho, si los congresistas y si la mesa directiva se hubiera adelantado a los hechos, este tema hubiera estado zanjado. Pero se lo dejó pasar, la izquierda se empezó a dar cuenta de que tenía que quitar el respaldo que le había dado originalmente a esa moción que se hizo a la luz y en circunstancias en que Castillo... En toda la crisis, ¿no? En el comienzo de la crisis y empezaron a especular que mejor yo retiro mi firma para insistir en el tema constituyente. Y entonces Nano Guerra cae en la trampa. Entonces dice, ya, como no va a haber votos para el año 24, hagámoslos para el año 23 para contentar a las izquierdas Exacto. Y al país. ¿Y el resultado cuál fue? Y ahora, la congresista Moyano, que suele ser muy sensata y de lo más sensato que hay en Fuerza Popular, cae también en este juego y dice, Avanza País, Renovación Popular han roto la unidad. No, la unidad del bloque democrático en realidad la ha roto esta propuesta de Guerra García cuando abandona la posición original, claro, y quiebra esa votación que pudo funcionar en una segunda legislatura, si es que se adelantaba también. Mira, bueno, déjame analizar el tema constitucional, porque mira, tú, de no haber cometido Hernando Guerra García, de no haber presentado él esta reconsideración al acuerdo adoptado el 21 de diciembre, repito, adoptado por 93 votos, y que tenía que darse para una legislatura, inclusive violentando el proceso, porque ya el tema estaba concluido, había pasado mucho tiempo, ¿no? Había pasado más de un mes, ¿te acuerdas? Ya el acta estaba firmada, sí. El tema ya estaba en la opinión pública, solamente esperaba la ratificación. Se aprobó con las justas una reconsideración, y al aprobar la reconsideración, mira tú, queda sin efecto ese acuerdo. Y entonces ya no hay nada, ni siquiera para votar, porque si se hubiera votado en la segunda legislatura que se estaba convocando para el 15 de diciembre, se hubiera votado esa propuesta. De repente, la maniobra de los radicales e izquierdistas hacía que no se alcancen los 97 votos. Pero quedaban en evidencia. Primero quedaban en evidencia, y en segundo lugar, yo sí creo que la propuesta hubiera alcanzado más de 66 votos, y por lo tanto entonces quedaba el expediente alternativo de llevar el tema a un referéndum. Al referéndum, claro. ¿Te das cuenta? Pero hoy día no tenemos ni soga ni cabra, como dice el refrán. O sea, ¿Qué te parece? De acuerdo, eso es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Y ahora, para quienes insisten en adelanto de elecciones y ven frustrada esta posición, no hay salida. La única sería la renuncia de Dina Boluarte o, cosa que la veo muy improbable, su vacancia. Sí, claro, porque si la señora Boluarte, que es parte del problema, ella considera que para pacificar el país es imprescindible elecciones. Entonces, bueno, que ella tiene en sus manos una varita mágica, un botón rojo que sí lo aprieta y que consiste se activa todo en una hoja de media página donde renuncia, se acabó el debate, se acabó la negativa del Congreso, se acabó la posibilidad de hacer reformas constitucionales, pero también se acabó el tema de la constituyente y habríamos que ir a unas elecciones más o menos en un tiempo corto, pero eso sí, eso implicaría que el presidente del Congreso, el general Williams, asuma la jefatura del Estado interinamente para garantizar esta transición.
democracia, las elecciones y, por supuesto, pacificar el país. Ahora, cosa que Williams asuma la presidencia tampoco les gusta nada pues a los caviares, a las Bueno, pues, izquierdas. pero tampoco... Pero es lo que toca. Pero tampoco vamos a estar... A mí tampoco me gustaba la Dina Boluarte como presidente, pero la hemos aceptado porque efectivamente Es lo que corresponde. era ella la que le tocaba y a nadie más. Pero mira la diferencia, ¿no? Porque como demócratas y como convencidos de que hay que respetar la Constitución, obviamente me inscribo igual que tú entre los pocos que no vimos con buenos ojos la llegada de Dina Boluarte, porque al principio mucha gente la aplaudió y estaba contenta y mira a lo que nos ha llevado, ¿no? No, claro que sí. Pero había que respetarlo porque la Constitución lo manda y es lo que correspondía, no había otra posibilidad. Vacado Castillo, por golpista y por delincuente, tenía que asumir Dina Boluarte, ¿no? Pero ahora, mira tú el otro lado de la historia, no ya ante la posibilidad que Dina Boluarte deje la presidencia y tenga que subir Williams, ya empiezan las movidas del Partido Morado, que es una parte minúscula del Congreso, pero que siempre quiere tomar el poder, ¿no? Y de los caviares para nombrar una nueva mesa directiva y ya en ese sentido va la renuncia de la señora Digna Calle. Bueno, que sea reemplazada por otro, pues. Pero no hay que caer en esa trampa. yo espero que no caiga en la trampa, en el síndrome del año, fines del año 19, ¿recuerdas tú? Así es. No, del año 20, ¿recuerdas tú? Cuando, luego de la vacancia de Lagarto Vizcarra, el Congreso, que tenía una mayoría anti-lagartija, anti-saurios, terminó poniendo a los representantes de Vizcarra al frente del país. Así es. A Lagarto segundo, Sagasti lo puso en la presidencia, y a la otra, Miriam Vázquez, sí, la puso al frente del Mirta Congreso. Mirta Vázquez la puso al frente del Congreso. Entonces, eso implicó un Congreso cobarde, capitulador. Realmente, esa decisión del Congreso, que puso en peligro la democracia y que de alguna manera tiene que ver con el resultado ulterior de las elecciones del 21, que ungen a Castillo presidente de la República, creo que se toma en esa cobardía del Congreso que renuncia a las mayorías a ejercer el poder por vergüenza, porque dice que habían votado por la vacancia. Entonces, se armó una cosa... ¿Y te acuerdas que hay una parte sorprendente cuando hay que elegir la nueva mesa directiva y no puede votar los que han votado por la vacancia? No, o sea, no pueden postular todos aquellos, los 105 congresistas que habían dado su voto por la vacancia contra Lagarto Vizcarra. ¿Y cómo aceptan eso, no? Hubo un veto que se lo autoimpusieron. Mira tú la tontería. Eso es increíble. Se impusieron el veto y entonces se inhibieron. 105 congresistas que votaron, no, los que votaron por el Lagarto Vizcarra, diciendo que no era corrupto y que era un hombre solvente desde el punto de vista de la moralidad, entre ellos Sagasti, entre ellos Mirta Vázquez, esos fueron ungidos como presidentes del Congreso y presidente de la República. Pero es una jugada increíble y más increíble es que la hayan aceptado, ¿no? Exactamente. Entonces, esa maniobra, no se va a repetir ahora. Yo espero que la nueva correlación en el Congreso no caiga en el error y la Flor Pablo del Partido Morado, que tiene 3 representantes, o la señora, ¿cómo se llama? Paredes, Susel o Paredes. cualquiera de ellos, o el Puca Bellido, termine siendo presidente del Congreso, en virtud de esta lógica realmente absurda, ¿no? Están repitiendo los pasos, ¿no? Ya Sí. la renuncia de esta señora Digna Calle apunta a eso. Y toda cierta prensa caviarona y la gran prensa vendida a este sector también ya está promoviendo mucho a Flor Pablo. Y he escuchado algunos sectores, incluso de este lado, que dicen que sí, fue Flor Pablo para tranquilizar al país. Nada, creo que eso es un error, no podemos conceder. Y hablando de concesión, yo creo que aquí ya debe quedar. Una vez que el panorama de que este Congreso no va a adelantar elecciones y por lo tanto la conclusión matemática y jurídica es que si la señora no renuncia tampoco va a haber un adelanto de elecciones. No hay otra, pues. Correcto. En esa situación, el tema que está de fondo y que ha sido ocultado con este debate sobre adelantar las elecciones, sobre un mes más, 2 meses menos, que a mí me parece realmente exótico, porque yo soy de los que creo que el adelanto de elecciones no iba a frenar las actuaciones violentistas de los radicales en absoluto, pero sí ha servido, digamos, para justificarlos, ¿no? Y se ha dejado de lado lo que yo creo que es el problema principal del país ahora, y me pongo ahora sí en los zapatos y en la piel de aquellos miles de peruanos que sobre todo en el sur del país están sufriendo los embates
de estos actos de amenaza, de violencia que están destruyendo el país y sus economías particulares. Así es. El hombre del pueblo que no puede desplazarse, que no puede vender sus productos, el pequeño agricultor, que no puede trabajar y no le lleva el pan a sus hijos diariamente, esa gente, ya casi durante 2 meses, es la que hoy está en desamparo y está exigiendo a gritos que el Estado los proteja, que el Estado saque la cara por ellos, como efectivamente dice la Constitución. Las policías, los ejércitos son para defender al Estado y defender a la población en un momento de acoso contra ellas. Y francamente esta posición es la que se ha dejado de lado, y en estos 2 meses de la señora Boluarte, la situación de insubordinación, de destrucción de la economía del país, como lo decía hace un instante en la mañana González Izquierdo, que hemos escuchado, y el desamparo para millones de peruanos violados en sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo, al desplazamiento, creo yo que tiene que ser la prioridad de cualquier gobierno. Y si el gobierno de la señora Boluarte no está en capacidad de garantizarnos la paz social que requerimos, no está en capacidad para restablecer el orden que necesitamos, para defender el Estado de Derecho que lo hemos conseguido luego de haber salido de dictaduras anteriores, me parece que simplemente tiene que dar un paso al costado para que asuma otro gobierno con otras personas que sí estén dispuestos a cumplir este mandato de la Constitución, a hacer respetar un orden público, constitucional y democrático que es propio de toda democracia. Completamente de acuerdo, Ángel, porque lo que estamos viendo es un desgobierno, ¿no? Se toman medidas que no se cumplen, se lleva a la policía al sacrificio y, como tú muy bien señalas, la principal víctima es ese pobre poblador desamparado que está perdiendo su economía familiar, que no tiene un negocio, que no puede desplazarse libremente por el país, que no puede vender sus mercaderías, que ve cómo se pierde todo lo que tiene como mecanismo de subsistencia. Y otra cosa, cómo se van perdiendo las expectativas a futuro. Claro. ¿No? Cómo nuestra economía va cayendo y cómo la estabilidad del país, vista internacionalmente, cada día es más grave. Y es un país inestable, un país en el cual no se puede invertir, ¿no? Y entonces eso es el costo de lo que se está dejando de hacer, porque por un lado están estos subversivos y violentistas en las calles y por otro un gobierno que permanece indiferente, que toma medidas de emergencia que no se cumplen y que nos está llevando a un descalabro, ¿no? Entonces, definitivamente la señora Boluarte y su gobierno no han tomado las cosas en serio o no lo quieren hacer. Y el camino es ese, ¿no? Yo hace tiempo lo vengo diciendo, yo creo que coincidimos en eso, que tome pues una decisión a favor o en contra, o que se decida gobernar como tiene, Claro. con los elementos que la Constitución y la ley le dan para defender a los ciudadanos y para imponer el orden Sí. y la paz en el país, o que se vaya. No, en otras palabras, si la señora Boluarte tiene que renunciar, no debe ser por el tema de adelantar o no las elecciones. Adelantar las elecciones se tiene que hacer en un contexto de un país normalizado, pacificado. Porque ¿qué elecciones puede haber ahorita? ¿No? Pero claro, pues, en medio de esta violencia donde a la policía se la ataca brutalmente, ¿qué campaña puede haber en Puno, en Juliaca? ¿Qué en el sur del personero va a país? ir a cuidar una mesa ¿Quién va para a que lo hacer una agarren a campaña palos? distinta a lo que piensan esta gente que ha impuesto un régimen de terror en estas zonas liberadas en función al amedrentamiento, a la violencia, a la coacción? Claro, si han querido quemar la casa de un gobernador regional Recién elegido, ¿eh? recién elegido, ¿quién va a querer lanzarse a una elección para ser congresista en estas zonas? Salvo que sean de ellos, ¿no? Salvo que sean de ellos. Por eso, no hay garantías para el debate democrático, para la confrontación de ideas, para postular alternativas distintas. Un escenario no pacificado es incompatible con cualquier tipo de adelanto electoral. Y por eso entonces, ahora ya hay que ver las cosas con claridad. No son las elecciones adelantadas la que nos debe generar una gran preocupación, que por otro lado ya el Congreso le ha puesto un sello, Ya se acabó. una lápida, ya. Entonces ya está claro. Entonces ahora nos queda un gobierno que tiene que enfrentar el tema de la pacificación. Y la pregunta es, si no lo puede hacer el gobierno, simplemente tiene que dar un paso al costado, permitiendo que otro gobierno
cumpla la labor sagrada de defender el orden establecido para proteger a los ciudadanos. Claro, así, Ángel, como se habla del momento constituyente permanentemente y que ya estamos, no estamos, habría que preguntarse si estamos en un momento electoral, ¿no? Así es. Que Claro, una figura. Totalmente de acuerdo. ¿no? Sobre esto vamos a volver luego del corte del programa con nuestro invitado y mientras tanto entonces hasta aquí nomás con el programa y volvemos dentro de unos minutos para la segunda parte del mismo. Hola vecino, ¿sabías que hace unos años existía un botadero llamado La Cucaracha que afectaba la vida de miles de chalacos y el medio ambiente? Por eso, el día de hoy, Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Mi nombre es Dina Bustos, representante de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla, agradeciendo acá a la empresa Petramás y al doctor Segarra por habernos donado este afirmado para esta zona que tanta falta nos ha hecho. Sincero agradecimiento a la empresa Petramás por brindarnos este gran apoyo en calidad de donación para hacer esos trabajos de mejoramiento del tramo Cadena hasta el río Guaycoloro. Que esta vía nos va a servir para muchas asociaciones que se van a beneficiar, no solamente una, sino son varias asociaciones. Agradecemos a este gesto importante por apoyarnos. Gracias, porque se van a beneficiar niños, adultos, mayores, porque mucho polvo comíamos en esta asociación. La agradecemos de corazón. Amigos, estamos de regreso en el programa para seguir en nuestro análisis de la realidad nacional, del momento crítico que nos está tocando vivir. Y tenemos un invitado muy especial y muy importante, el doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara,
presidente del partido Perú Nación, ex parlamentario y presidente del Consejo por la Paz. Lo cual, Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Te da una visión amplia del país y nos va a permitir conocer y profundizar más en los temas que veníamos conversando en el primer bloque del programa con Ángel. Hablábamos de la situación a la que hemos llegado, la cual ya no es viable, obviamente, ningún intento de adelanto de elecciones. La única posibilidad de que haya elecciones adelantadas sería la renuncia de Dina Boluarte. Y a lo que tendría que abocarse ahora ella es a restablecer el orden y a aplicar las políticas necesarias para que el país recupere la senda de la paz, de la tranquilidad, y dar tranquilidad sobre todo a toda la gente del interior del país que ha visto destruida su vida por obra de estos subversivos y vándalos que han tomado el control del país en muchas partes. De acuerdo, Luciano. Muy grato conversar contigo y con Ángel. ¿Cómo estás, siempre. Pancho? Qué gusto saludarte. En realidad hay un punto central, ¿no? No cabe realizar elecciones en el estado de perturbación que tiene el Perú. Así es. O sea, lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner orden. Así es. Una vez que se ponga orden, se puede realizar una elección. En segundo lugar, la forma como han planteado ha demostrado lamentablemente que en el Congreso, que yo sigo sosteniendo que está integrado en general, no por partidos políticos, sino por maquinarias electorales al servicio de los intereses de lo que hoy se llama peyorativamente los dueños de los partidos. Cada uno patea la pelota en su propia cancha. O sea, las propuestas que hemos visto son todas inviables, porque inclusive el adelanto propuesto por la señora Boluarte para octubre de este año es absolutamente inviable. Claro. Absolutamente. ¿Qué quiere ella? Que cuando vayan a votar le cierran las carreteras, si ni siquiera ha puesto orden. Con el país ordenado, yo creo que la fecha inicial no era mala, o sea, abril del 2024. Que tenía 93 votos, ¿se acuerda? ¿Cómo han Claro. dilapidado eso? Es impresionante. Impresionante. Creo que todavía eso puede ser viable. Lo que pasa es que eso ya lo han... A ver, es muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que el tema electoral, adelantar elecciones, como para poder pacificar el país, es poner la carreta delante de los bueyes. En realidad se requiere un país pacificado para que prosperen las elecciones. Totalmente. Las elecciones es un momento en el cual la gente necesita sosiego para reflexionar sobre su futuro y tomar una mejor decisión que la adoptada en la vez pasada. Entonces, esto es fundamental. En un clima donde tú no sabes si vas a poder hacer campaña en Juliaca, no sé, en las afueras del Cusco, donde te pueden efectivamente maltratar, En Puerto violentar. Maldonado, que quieren quemar la casa Claro, del gobernador. va a haber capacidad para que haya debate, pluralidad. Es imposible hacer campaña ahora, pero yo sí creo que hay que adelantar las elecciones. Ahora, mira, 2024 podría ser una fecha. Hay un tema importante que yo creo que también, el otro día me pasó una cosa graciosa, en una de estas entrevistas que tenemos en provincias, con una radio muy aguerridamente roja, le dije, oye, ¿ustedes no se han dado cuenta de algo? El artículo 115 señala que, en este caso, renuncia a la señora Boluarte, asume el señor Williams y convoca elecciones presidenciales. No puede convocar elecciones para el Congreso. Y esta es otra cosa de la cual ellos no se han dado cuenta. Han estado jugando a que se vaya Boluarte y que se cierre el Congreso o elecciones en el Congreso. No. Bueno, eso va a ser motivo de una interpretación porque, claro, si vas a elegir tú un periodo de 5 años, no puedes pues tú condenar al presidente a una correlación preestablecida a nivel parlamentario. Es que en el caso de renuncia de Boluarte se convoca para completar el periodo. No convocas elecciones por el periodo de 5 años. Eso es... Eso está claro, Ángel. O sea, yo conversaba con Víctor García Tomás sobre el tema el otro día, porque yo también tenía mis dudas. Me dijo, mío, está clarísimo, Pancho, no se disuelve el Congreso y el Congreso no tiene por qué irse porque el que ha renunciado es el presidente. Claro. Y de presidente nada más. De presidente nada más. Pero en un contexto de esa naturaleza, realmente lo más saludable es que tú resetees todo lo anterior, igual, un poco retomando la idea original de que sí hay que adelantar elecciones, no por la presión violentista, ese es otro tema, aquí nos hemos confundido. Claro. Sí, claro. Nosotros, ¿te acuerdas tú? Nosotros hemos señalado eso, que se vayan todos antes de que Castillo diera el golpe de Estado que dio. ¿Por qué? Porque el gobierno de Castillo ha sido tan malo, ha denigrado tanto las instituciones, que hace imposible que ese periodo se prolongue. Y por esa razón es más democrático llamar al pueblo soberano
a las urnas para que elija un nuevo gobierno. Ahora bien, el Parlamento Nacional, que tiene culpa, pero no es el principal responsable, aquí lo hemos dicho en este programa, se ha magullado, pues se ha desgastado, y por lo tanto lo racional del punto de vista político es que vayamos a unas elecciones nuevas, exactamente como las que ocurrió el año 2001. Por eso necesitas la modificación constitucional, porque si se va a la elección vía la renuncia de la Boluarte, solamente vamos a tener presidenciales y complementarias. Y no hay elección del Congreso. Eso está claro. Entonces, la otra alternativa es la que se planteó. Vamos a elecciones, digamos, en abril 2024, pero elecciones generales para un periodo completo, y salimos de esto, porque tampoco pues es que la señora Boluarte es la Santa Paloma. No, al contrario, nosotros creemos Mira, por mí, yo en eso estoy de acuerdo, que se vayan todos mañana, pero eso es inviable, porque el país no puede caminar de esa manera, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar una fórmula de ajuste que tampoco signifique, como tú lo acabas de señalar, que por la presión de los comunistas, de los violentistas, de los mineros ilegales, de los narcotraficantes... Cada 2 años vamos a salir del gobierno. Imagínate, vamos a estar en ese plan cada 2 años. No, pues eso es absolutamente inaceptable. Y una cosa que quería, que la comentamos antes de entrar en cámara, me ha dado mucho gusto que así como el Wall Street Journal reaccionó dando una crónica objetiva de lo que ocurre en el Perú hace una semana, hoy he leído en el Economist otra crónica del Perú exactamente ajustada a la verdad, donde hablan del incompetente y corrupto gobierno de Pedro Castillo, y lo que dicen ellos en el titular es: el Perú requiere adelanto de elecciones y, desde el punto de vista externo, colaboración, apoyo, no injerencia. Y luego describen, bueno, quién es López Obrador, quién es este señor ex guerrillero. Bueno, Petro, que ha sido además un petardista, claro, ya, el de Chile y toda la comparsa consiguiente. Entonces, me parece que esto está permitiendo un reajuste a nivel de la información que se difunde en el exterior del Perú, que estaba copada por los rojos. Así es. La Fox, en ABC Madrid, que es un diario hasta monárquico, y resulta que tiene una corresponsal roja en el Perú, reemplazada por un tal Renzo, no sé cuánto, que es peor todavía. Es peor que ella, sí. Es peor que ella. El caso del País, bueno, que es un diario de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta en Alemania, en la DKB, como se llame, yo vi un programa en el cual hablaban de lo que ocurrió en el Perú, versión Fox, versión El País, claro, etcétera, ¿no? Hablan de golpe de Estado, ¿no? Y hablan de golpe de Estado, que le han dado un golpe de Estado a Castillo, o sea, todo no, el mundo al revés, ¿no? Esa batalla internacional, realmente la rojería internacional la ha ganado, hay que reconocer, frente a negligencia por parte de las autoridades encargadas de la política exterior, que no han hecho mucho o nada para poder justamente decir las cosas como son. Porque mira tú, hay hechos que podemos discrepar en cuanto a interpretaciones, pero el hecho en sí, como que Castillo dio un golpe de Estado y por eso fue vacado, es incontestable. No, y eso no puede ser puesto la forma de la debate. reacción, Ángel, o sea, golpe de Estado contra Castillo y luego como que el Congreso impuso a la Boluarte. No, señor, era la sucesión constitucional que correspondía, nadie impuso que por cierto nada. pertenecía al mismo pozo político ideológico de Castillo, en cuyo caso es la sucesión. O sea, perfectamente, aquí no se trajo a nadie de otro sitio para reemplazar a Castillo. Pero mira tú, yo soy de los que creo que más allá del debate sobre adelantar elecciones, que repito, tiene una fuente completamente distinta que la propia violencia de quienes amenazan con quemar aeropuertos, destruir propiedades, amenazar a las comisarías, bloquear carreteras para desabastecer ciudades, eso no puede ser fuente de una toma de decisión política responsable. Pues el adelanto de elecciones se da pues en un contexto en el cual efectivamente hay que darle un reimpulso a la democracia y esta gente que ha destruido el país no está en capacidad para hacerlo, correcto. Pero el problema que aparece hoy día por delante de todos es lo que estamos viendo en las imágenes, es la profunda insubordinación que pone en cuestión el orden democrático y republicano que tanto trabajo nos ha costado construir y defender. Eso es inaceptable. Y cualquier gobierno, sea su signo ideológico cualquiera, otra vez repito, tiene que defender ese orden. Y si la señora Boluarte no lo puede hacer, estamos ahí ante un grave problema. Ya han pasado 2 meses desde que asumió el mando y la verdad el país está a la deriva y estamos en peligro de zozobrar. Y eso es inaceptable. Por eso yo creo que ahora
que se ha bloqueado en lo inmediato el tema de adelanto de elecciones, aparece ahora con nitidez claro que el gobierno tiene que pacificar el país dentro del marco de la Constitución, respaldándose en la legislación existente, empoderando a las fuerzas del orden, a la policía principalmente, para que no vaya pues a develar estas intentonas matonescas, golpistas, terroristas en muchos casos, desarmado, y que sea víctima pues de una provocación y agresiones que yo nunca he visto en toda mi vida, y eso que nosotros, Pancho, nos hemos enfrentado a dictaduras militares, ¿no? Sí, claro. Al régimen Ahí hay un tema, Ángel, fujimorista, ¿no? importante. Yo la impresión que tengo también es que han enviado policías que no estaban preparados para el reto que tenían que asumir. Han enviado policías que no han estado a la altura del desafío que tenían al frente. Por eso ha habido el número de muertos que ha habido. No porque haya habido, como pretenden estos, un designio genocida, claro, y orden de para guerrilla, nada. ni para nada. Y por otro lado, tú estás viendo el tipo de agresión que hay. Bueno, la respuesta policial, mira, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, se los barrían. Claro. Eso ya lo sabemos, pero acá sale pues la narrativa distorsionada de la izquierda, el apoyo de los corresponsales rojos que tienen estos periódicos, los caviares metidos en una serie de medios de comunicación, y esto se convierte en un genocidio. Y entonces, ahí yo creo que es muy importante, también a nivel interno, la narrativa que se vaya dando. Tenemos que ir informando a la gente de cómo han sido las cosas en realidad. Y el otro tema central es que esta gente acude al engaño. Todas hemos escuchado, por ejemplo, en el Congreso se han reunido ya con los representantes de las transnacionales para renovarles sus contratos. Sí. Por amor de Dios. Y se lo sueltan y la gente lo cree. Y por eso se quieren quedar. Y por eso se quieren quedar, Sí. para recibir las coimas respectivas. Ya. Todo eso hay que responderlo, hay que hacer una gran campaña simplemente de información para que se conozca la verdad de las cosas. Y no lo que está ocurriendo, que esta gente... tú sabes que, por ejemplo, yo trabajo en Puno hace 38 años. Sí. Tengo un proyecto ahí con 2.000 pequeños productores de quinoa que están... Tenemos 1.200 aymaras en el sur y 800 quechuas en el norte. Dicho sea de paso, ni un quechua vino a Lima. No. Solamente los aymaras que son los más, y que tienen detrás el apoyo moral y los ponchos rojos y todo lo demás. Claro, no. Y conversando ayer con una de las dirigentes aymaras, yo hablo todos los días, 5 o 6 de la mañana Ah, con caramba, ellos, para cómo está la cuéntanos. cosa. Escuché este argumento. Me voy a ingeniero, te dicen pues ingeniero, ¿no? Ingeniero, pero se quieren quedar pues porque van a hacer los contratos para renovarlos. Y aquí en Puno no queda un sol de canon, no queda un sol de nada. Mentira, han recibido 600 millones de soles de canon, han ejecutado el 60% del presupuesto, y le dije, ¿y ustedes por qué no voltean la mirada y le dicen al ex gobernador regional, oiga, ¿qué ha pasado? Sí, Acusado claro. de corrupción, usted ha robado, igualito de Castillo, ha dejado en las arcas 400 millones de soles que no se han utilizado, ha recibido el canon y le vienen a decir que no reciben nada porque no tienen capacidad de gestión y sí tienen como Castillo capacidad para robar. Yo creo que ese es un tema, Luciano, que tenemos que darle y darle duro. Y cuando lo haces, la gente se vuelve receptiva, o en todo caso no tiene respuestas para contradecir evidencias La que evidencia, están claras. claro. Pero van entendiendo, ¿eh? Van entendiendo. Yo van he visto, entendiendo. y te tiene que haber pasado a ti, que la gente que nos entrevista en provincias, hay uno, por ejemplo, en el Cusco que era pero, archirrojo, yo lo veo ahora, lo hace reflexionar, y además le dices, oye, usted, ¿qué es lo que ustedes quieren? Por ejemplo, que en el Perú no haya monopolios y oligopolios. Yo estoy de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Estamos todos de acuerdo, pero para que no haya monopolios y oligopolios no requiere usted una constitución comunista. Y tampoco requiere una nueva constitución, para eso está el artículo 61. Claro. ¿Sabes qué cosa? ¿Es el triunfo hasta ahora o ha sido el triunfo de la desinformación, Así del es. engaño y de la mentira? O cuando dicen que la educación sea un derecho, que Imagínate. la salud sea un derecho. Pero eso está en Oye, la pero Constitución. no solamente Que eso, según ellos es un servicio de una Claro. constitución. eso es Todo inventado. Y lo repiten repiten, como lo loro, repiten, porque claro. además, si leemos el texto constitucional, esos derechos están dentro de un capítulo, derechos económicos y sociales. Claro. O sea, son derechos, primero desde el título del capítulo Así hasta las propias formulaciones de cada Y articulado. por otro lado, ponerlo en la Constitución, suponiendo que no estuviera, no cambia nada de la noche a la mañana. No, porque como bien se sabe, muchos de los derechos que se ponen en las constituciones son aspiraciones de los estados, como los derechos humanos, ¿no? Ah. Cuando tú dices, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna,
no es que al día siguiente va a tener una vivienda digna, eso es una aspiración que el Estado tiene que... Eso se llaman normas programáticas claro. que sirven para que el Estado O lo que formule ocurre un con el curso sistema político económico. para eso. Igual. Que yo no me canso de repetírselo, ¿no? O sea, acá tú tienes un sistema de economía social de mercado. ¿Hay economía social de mercado en el Perú? No la hay. Hay una economía mercantilista, donde los oligopolios y los monopolios hacen lo que les da la gana. En una serie, por ejemplo, el oligopolio del trigo. El 90% del trigo que se consume en el Perú es importado y lo manejan 4 empresas, una de las cuales tiene el control del 40 al 50% de la importación. No, todo el trigo es importado y lo maneja un oligopolio. ¿Y qué hizo el gobierno de Castillo sobre la materia? Seguir con el cuento de la nueva construcción, que no sabían de qué se trataba, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo positivo, cuando se produce la crisis de abastecimiento como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de este miserable de Putin. Eso nada, porque no están parados, ¿no? Y ese es el otro tema, ¿no? ¿Va a cambiar algo con una elección inmediata? No va a cambiar nada, viejo. Vamos a tener... Tú sabes que los gobernadores regionales que se han ido se han llevado como mochila 557 denuncias penales. Y los que han entrado traen como mochila, los que han entrado, 800 denuncias penales. Caramba, son mejores. O sea, han mejorado, ¿no? Han mejorado la Desde el punto de performance. vista de la teoría del botín, que es lo que yo sostengo que ocurre hoy en la política peruana, toda esta gente entra ahí porque es un botín, Sí. a robar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la teoría del botín, han mejorado. Pero entonces, con esos antecedentes, con Castillo y todo lo demás, de acá a octubre, ¿qué va a pasar? Van a entrar con 2.000 denuncias penales. No, claro, claro. Toda la mafia se No, va, además, se va a lo enquistar. que hemos dicho, tú tienes que pacificar el país y el gobierno te lo tiene que hacer. Y si no lo hace la Boluarte, como se está demostrando, tendrá que hacerlo Williams. Pues eso es lo que le toca a Lo que él. pasa es que Williams, si entra en reemplazo de ella, tiene que convocar de inmediato elecciones que serían complementarias y presidenciales. Eso sería otro desastre, Ángel. Pero Necesitamos mira, yo una te digo, limpieza completa. pero Sin mira, tiempo para hacerlo. Pero mira, yo te digo, se puede repetir perfectamente la experiencia del año 2000 con Paniagua, ¿no? O sea, eso no es inevitable. Modificación Porque mira constitucional. tú, porque sabes Sí, por que, sí, medio. claro. Que el Porque Congreso sabes que ahí haga su hay un parte. tema ya de cómo se llama, de razonabilidad política. Más allá de lo que dice la Carta. O sea, el derecho está en función a la vida política del país, no al revés. Tú no te encierras en una norma que Pero no con resulta razonable. con este Congreso, No, pero que es encerrado en... pero es que si ya hay elecciones presidenciales, tiene que arrastrar a las otras y se acabó. En fin, eso es un tema que... Pero repito, independientemente de eso que pase, en todo caso, finalmente, lo más importante es que el Perú empiece a funcionar. Y eso implica un país pacificado. Claro, así es. Si se quedan estos Ese es miserables, que se queden, pues. El tema del momento es la pacificación. Claro. No hay más. El tema está, y eso es un objetivo a conseguirlo en el corto plazo, y yo diría que es fundamental para pensar después soluciones razonables para darle un nuevo impulso a la democracia. Yo creo que, coincidiendo contigo, pero sí creo que hay que adelantar las elecciones. No, en No eso con la estamos- premura con la que estos miserables No, querían no, hacerlo pero para estarás de acuerdo enquistarse ellos en el poder. Pero estarás de acuerdo que primero Porque tienes que podemos tener hasta pacificar el presidente del Congreso pues al rey de los narcos y cosas por pero el tienes que estilo. pacificar el país previamente, ¿o no? Claro, por supuesto. Porque si eso es no lo primero. pacificas, estás hablando de una ilusión que es Así adelantar es. las elecciones. Así es, Ahora, totalmente Pancho, de acuerdo. tú has dicho una cosa interesante, ¿no? Cómo finalmente siempre escuchamos esta perorata de la izquierda, la revolución, la transformación, los monopolios, la constituyente, cuando han llegado al gobierno con Pedro Castillo, con una bancada grande en el Congreso y con la posibilidad de hacer la gran transformación de la que hablan siempre, se han dedicado a robar. Así es. ¿No? Entonces han dejado de lado la transformación del país, la revolución, los ideales, y se han dedicado a robar, ¿no? Además, ladrones de poca monta, ¿no? Carteristas, pirañas. Igualmente peligrosos. Igualmente peligrosos. Pájaros Pero- fronteros. Pero se ha repetido en el gobierno nacional lo mismo que pasa en los gobiernos regionales. Exacto. Igualito, Exacto. ¿no? Entonces, Se ha replicado. Esa es la condición de esta izquierda, pues, mediocre, No, y corrupta. corrupta, papeluchera. E ignorante. Ignorante. Lamentablemente, porque si tuviéramos una izquierda respetable, como alguna vez se tuvo algunos líderes de izquierda importantes. ¿no? Pero sí. Yo no me imagino, pues, a un Frijolito Barrante sentado con Castillo, ¿no? O con Bermejo. O con Bermejo, ¿no? O con el Puca. Porque se podía discrepar de esta gente, pero tenían otro nivel, ¿no? Pero sí ha tenido eficacia en construir esta narrativa, este relato perverso, que basado en infundios y mentiras,
ha logrado, digamos, Sí. conquistar algún sector de la población. Y eso entonces No sin el revela- apoyo internacional, ¿ah? No, y el apoyo del caviaraje. El caviaraje aquí ha Nefasto. tenido un rol nefasto porque son los que le han abierto la alfombra roja para que vengan los Castillos, los Bermejos y compañía. O sea, si no hubiera habido una campaña de ir cultivando un conjunto de ideas mentecatas, absurdas, donde la realidad se invierte, donde no se reconoce el progreso que ha habido en los últimos años, a pesar de todo, y tú ves mandas un mensaje de pura negritud, de pura oscuridad, sin ningún tipo de balance, entonces estás generando bases para un enfrentamiento cerril contra el orden establecido, que termina pues en las cosas que estamos viendo. En el momento de las elecciones, Pancho, no sé si ustedes vieron el Instituto Cato de Washington, Iván Alonso sacó una estadística de 36 cuadros del crecimiento del Perú en los últimos 30 años. Ninguno era negativo. Algunos eran muy poquitos, ¿no? Acceso a la tecnología, educación, salud, desarrollo de vías. Mira, ninguno era negativo, ¿no? Entonces decir esto del Estado fallido, de que no llega, bueno, no es perfecto. Pero hay un tema que sí se Que la tiene democracia no funciona, ¿no? Tenemos que hacer una crítica también de eso, Luciano. Creo que el desarrollo económico ha sido espectacular, no el desarrollo social. Claro. Exactamente, hay una Cierto. agenda pendiente. O sea, tú tienes, por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, la reducción de la pobreza, según cifras del Banco Mundial, fue 0. No hubo reducción de la pobreza. Durante el gobierno de Toledo, la reducción de la pobreza fue 0. Pero como el Banco Mundial ya había metido entre Fujimori y Toledo cerca de 15.000 millones de dólares, rectificaron las cifras que ellos mismos habían dado y le pusieron un punto. Con García, en 2 años disminuye la pobreza de 39 a 23, me parece, cifra que ni García creía. Claro, Porque yo hablo con gente del gobierno, es amigo mío, que esto no lo cree ni Alan. Después me enteré, a través de una persona muy allegada, que el Instituto Nacional de Estadística está manejado por los apristas desde el primer gobierno de García. Entonces, esas cifras eran bamba. Entonces, acá, una de las cosas que tenemos que reconocer nosotros es que, desde el punto de vista social, el sistema no ha funcionado. Tú sigues teniendo 50% de escuelas del Estado, fundamentalmente rurales, que no tienen ni agua ni desagüe. Y esa cifra no ha mejorado desde la época de Toledo hasta ahora. En 20 años siguen con las mismas... Ahora yo te pregunto, ¿quién tiene las facultades del tema de educación en provincias? Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente. ese es otro problema. Te hablo del sistema en general. Claro. El sistema no ha funcionado. No, sí, Entonces, y ahí viene la narrativa, que es lo que yo le decía a esta gente de Puno hoy en la mañana. Vuelvan la mirada y mírense a sí mismo. ¿Qué pasa con sus gobernadores regionales? Claro, pues porque O sea, no todo ha sido responsabilidad del gobierno central. la salud, la es un educación mix. depende del gobierno regional. Ah. ¿No? Entonces hacen un hospital que lo dejan abandonado como Cerrón ahí en Junín. No, y unos hospitales que no los pueden terminar porque están mal construidos, se han costado decenas de millones de Sí, soles. sí, Una ganado por la vergüenza. corrupción ahí, sin ¿no? duda. Ahí entró la No hay corrupción. escuelas y ¿no? no hay nada. Y es responsabilidad de ellos finalmente. No, sí, claro, el Perú, mira, por supuesto yo soy de los que creo que el crecimiento que se hizo desde fines de la década del 2000 tiene una serie de fallas y limitaciones, pero fue un crecimiento y se hizo además en base al sacrificio de millones de peruanos Claro. en ese momento. Trabajadores que fueron expulsados de sus puestos de trabajo, mucha gente sufrió, pero mal que bien el Perú dio un avance. Entonces ese es un punto de partida, una conquista nacional una base, para digamos, poder ¿no? avanzar, pues. Y la democracia, mal que bien, con todos los problemas que hemos tenido, ha ido caminando en esa ruta. Ha podido hacerlo mejor, por supuesto. Siempre. Y deja pues bolsones de descontento. Yo creo que hay intentan ser bastante capitalizados por esta base, hay un caldo de cultivo ahí clarísimo. Hay un caldo de cultivo que es lo que que ha no. permitido esencialmente en el sur, a donde llega el mensaje de ellos, y tienen todo el impulso de Evo Morales y compañía, llegar a ponerlo a Castillo en el poder. Porque Sí, de ahí claro, ha venido no. el voto, ¿no? Sí, Tiene eso. votaciones del 90%. 90, sí. Entonces, yo creo que aquí tenemos sí que hacer una autocrítica del sistema, nosotros que somos demócratas a carta cabal, y decir, bueno, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué esta gente ha podido avanzar con esa narrativa? ¿Y cuáles son las medidas que tenemos que tomar Sí, para que claro. esto no se siga No, repitiendo? por supuesto que sí, pero claro... Fuera de la corrupción, 20.000 millones de soles, yo lo escucho así, se han perdido. El otro día salió el Contralor,
El año pasado 24.000 millones de soles se han perdido por corrupción. No, señor, se han robado 24.000 millones. De acuerdo. Eso es lo que queda. Y son unos rateros, pues hay que decírselo con todas sus letras. Muy interesante la conversación contigo, Pancho, pero en la tiranía del tiempo nos obliga a terminar, como tú entiendes. Y claro, ha sido un gran programa que todos los amigos que nos están escuchando y viendo sabrán apreciar. Llegando entonces al final del programa, queremos decir que nos sigan a través de las redes de la Coordinadora Republicana en Facebook e Instagram, en Twitter y TikTok, en la Coordinadora Republicana, YouTube y CRTV. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, muy agradecido por su seguimiento y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y en la